Hola, buenas tardes. El tema, o bueno, la lectura que a mí me tocó leer y realizar el resumen y este pequeño y corto video es sobre la didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia, el cual es una investigación basado en prácticas y experiencias docentes, las cuales se desarrollaron en Argentina y Bolivia, en donde en distintas jornadas de trabajo realizaban ciertas exposiciones y hablaban sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, principalmente en cómo la educación o el aprendizaje estaba evolucionando en base a las nuevas tecnologías en el uso de las TICs. Conforme fueron pasando, realizaron diversos talleres donde se percataron y pudieron analizar que pues la educación estaba sufriendo una constante transformación en base al conocimiento y a que pues no estábamos viviendo en una misma o en un mundo homogéneo, sino que a todo lo contrario era un mundo heterogéneo donde pues había una gran diversidad de conocimientos, de estados, de aprendizaje, también sobre cómo realizábamos el desarrollo dentro de una aula, donde antes el conocimiento absoluto era del docente. El docente era el que decía, guiaba, daba el conocimiento y, por qué no decirlo así, también daba el conocimiento ya construido. El alumno solo se encargaba de memorizar, de aprenderse fechas y muchas ocasiones al alumno se le tomó como un número donde si sacaba 10 era bueno, y si sacaba 5 el alumno no tenía pues no tenía ningún tipo de aprovechamiento, el alumno era burro y se le catalogaba de esa manera. En este compendio nos explica que pues no hay alumnos burros ni hay alumnos con mayor coeficiente, simplemente es que hay condiciones distintas, tanto en el entorno, en su contexto, como en la adquisición del conocimiento. Va dependiendo o va a depender de nosotros como docentes cómo desarrollemos ese conocimiento dentro del aula, ya que solo nosotros somos guías y facilitamos conocimientos previos para que el alumno indague, investigue y se pueda desarrollar dentro del aula un ambiente sano, lleno de aprendizajes, de curiosidad, de creatividad, al igual de un sentido lógico en el cual el alumno le va a dar el enfoque, no nosotros como docentes le vamos a decir qué es y cómo lo tiene que hacer. Esa es una de las principales características. Nos habla que mediante la geografía podemos despertar la inquietud, la curiosidad en el alumno, en el analizar, ver, observar imágenes y lecturas cartográficas, donde ellos puedan analizar desde su concepto o su entorno procesos o situaciones que han pasado a lo largo de los años. Por ejemplo, el calentamiento global, cómo se ha ido eh, agravando la situación, cómo empezó y cómo nos encontramos el día de hoy con esta situación del calentamiento global o el descongelamiento de los polos. Es ahí donde el alumno se dirige a otros medios de información como pues hoy en día es básica y es a donde la mayoría de ellos recurren a la internet, donde ellos indagan y observan. Se pide también en la lectura que el alumno no nada más que indague imágenes e información que realmente sea de cierta forma no sea ficción, que sea información que realmente sea verídica y ya que se les explique también que no todo lo que está en el internet es cierto. Entonces, conforme a algo real y en base a lo pedido en clase, el alumno pueda desarrollar y así pueda analizar ciertas situaciones. También nos habla sobre los relatos, donde los relatos de a lo mejor de historias pasadas o de los antepasados o nuestros abuelitos relatan historias
que nos hacen un precedente histórico, que no significa que sean hechos históricos, simplemente que son relatos o es una narrativa que al alumno le va a causar un aprendizaje y una serie de emociones, y que a él le va a permitir construir un conocimiento propio, construyendo en base a un relato de algún familiar, de algún conocido, donde a lo mejor como fue hablemos del proceso de, no sé, de la independencia, y cómo ahora están los tipos de gobierno. Entonces, el alumno ahí puede hacer una semejación y puede también analizar cómo ha evolucionado o ha retrocedido nuestros procesos o nuestros sistemas políticos, y por qué fue lo que se luchó a lo mejor en la independencia, en la revolución, y cómo ahora, de qué manera nos favoreció, o de qué manera en este instante o en esta situación actual hemos perdido como esa idea o esa finalidad por la cual se hizo un levantamiento de armas, o por la cual se realizó algún hecho histórico que hoy en día nos repercute. También nos habla sobre que pues un maestro en el aula no puede ni debe delimitar al alumno a que solamente aprenda a base de memorización, y que él aplique el porque yo así lo digo y así es. Entonces, esta lectura tiene varios compendios donde nos habla sobre cómo el saber, o habla sobre el saber del análisis histórico y geográfico, que es un precedente que nos lleva a las ciencias sociales, a la relación entre seres humanos, entre la forma de cómo analizar y saber cómo ha sido nuestra historia, cómo es el lugar, o cómo son los lugares de otros estados o de otros continentes en base a la geografía, llevándonos a una ciencia social que son las relaciones entre pares, que son el poder construir un conocimiento previo, durante y después de la enseñanza-aprendizaje, conocimiento que el alumno adquiere en base a la construcción de su propio aprendizaje. Eso es algo bueno, a lo largo de la lectura, que fue como lo que más enmarcaba, ¿no? La importancia de la historia y la geografía a lo largo del tiempo y de los años, basándonos en los procesos entre pares, entre los procesos de un desarrollo cognoscitivo para y hacia el alumno, que sea contextualizado y llevado a la práctica. Les agradezco su atención y les deseo mucho éxito.